Hola a todos, un gusto. Mi nombre es Alonso Flores. Como ya mencionaron, gracias. Excelente, gracias. Soy Safety and Security Program Officer en una competencia internacional de biología sintética. De hecho, la competencia más grande en el mundo de biología sintética. A lo mejor se podrán preguntar qué es biología sintética, hablaremos de eso un poco más adelante. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de iGEM, dentro de esta competencia donde promovemos que equipos de cualquier parte del mundo desarrollen proyectos para solucionar problemas mediante el uso de biología sintética, tenemos un programa específico que es el programa de responsabilidad, programa del cual soy parte. Este programa tiene dos partes principales: prácticas humanitarias y seguridad y custodia. Seguridad y custodia es la parte que yo estoy dirigiendo. Entonces, un gusto poder estar aquí. Antes de que hablemos sobre cómo crear un arma biológica por accidente, voy a dar un poco más de contexto sobre lo que es iGEM. Como podrán ver en las imágenes aquí a mi espalda, iGEM es una celebración. Sí, es una competencia donde los equipos vienen a desarrollar proyectos, donde hay premios, donde hay reconocimientos. Sin embargo, al final del día, iGEM es un lugar donde intentamos promover el uso de la ciencia al mayor nivel posible. Intentamos llegar a ese límite donde las personas están desarrollando nuevas tecnologías, donde están utilizando cosas de las cuales tal vez no tenemos el conocimiento completo para poder desarrollar soluciones a los problemas que nuestro mundo enfrenta. Como pueden ver en la imagen principal, en la imagen grande, hay un montón de estudiantes que están participando en esta competencia y se les puede ver felices. La competencia tiene un ciclo de un año, donde los equipos desarrollan su proyecto desde cero, desde desarrollar su idea por ellos mismos hasta entrar al laboratorio y ellos mismos estar dirigiendo los experimentos y las pruebas que van a necesitar para poder demostrar que su proyecto realmente funciona. Por lo tanto, cuando llega el final de esta temporada, cuando llega el final de la competencia, pueden presentar sus proyectos y terminan siendo reconocidos. Definitivamente genera un sentimiento de felicidad, un sentimiento de accomplishment. Personalmente les puedo compartir que yo participé también como estudiante en esta competencia durante 3 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tuvimos un equipo en la Facultad de Ciencias Biológicas donde desarrollamos proyectos a lo largo de 3 años. Uno de los proyectos en los que me tocó trabajar fue producir una espuma contra incendios a base de una proteína de una rana por medio de bacterias. Suena un poco extraño, no utilizamos ninguna rana en nuestro proyecto, no se preocupen, sino más bien tomamos la instrucción que está en las ranas sobre cómo producir esta proteína y la introducimos en una bacteria, para que ahora la bacteria tuviera la capacidad de producir esta proteína de rana. También, dentro de la competencia de iGEM, no únicamente se trata de los proyectos que los alumnos desarrollan y hasta ahí premiarlos, darles reconocimientos y ya, sino que suceden muchas cosas alrededor de esta competencia. Una de las cosas que suceden, como pueden ver en la imagen inferior izquierda, es algo que se conoce como la conferencia de responsabilidad. Esta conferencia me tocó ser parte de los organizadores en el primer año que se llevó a cabo en 2022 y fui el organizador principal de esta competencia en el año 2023. Perdón, esta conferencia. Esta conferencia busca resolver las preguntas importantes sobre el futuro del uso de esta tecnología. Por ejemplo, en 2023, una de las sesiones hablaba sobre la intersección entre la biología sintética y la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las implicaciones de utilizar esta tecnología junto con la biología sintética? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué es lo mejor que podría suceder? Así que ahora que ya tenemos este contexto sobre qué es lo que sucede en iGEM y cómo normalmente o constantemente nos enfocamos en aquello que está sucediendo en el border, en la frontera del desarrollo de esta tecnología, ahora sí vamos a hablar sobre los potenciales riesgos. Primero que nada, me gustaría saber de las personas que están aquí presentes, ¿quiénes saben qué es biología sintética? Si pueden levantar su mano. Ok, unas cuantas personas. Perfecto, sin problema. Biología sintética, de una manera muy práctica, se puede ver algo relacionado como la programación en una computadora. En una computadora, yo no soy programador, pero según tengo entendido, puedes utilizar código en distintos lenguajes. Imaginemos que para este ejemplo utilizamos Python. Hay una lógica construida detrás del lenguaje de programación de Python, en el cual tú puedes seguir una lógica respecto a si yo pongo instrucción A más instrucción B, voy a tener como resultado A más B. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, ahora, biología sintética busca hacer algo parecido, pero con organismos vivos. Buscamos entender la lógica detrás del lenguaje de programación en los organismos vivos, que en este caso es el ADN, para poder dar instrucciones específicas a los organismos.
Como les mencionaba, en 2021 y 2020 estuve trabajando en este proyecto donde estábamos desarrollando bacterias que pudieran producir espuma contra incendios. Esta rana que yo les mencionaba, que tiene la capacidad de producir una proteína que se puede utilizar para producir espuma, se basa en una instrucción que está en el ADN. El ADN tiene la instrucción de producir una proteína. Si nosotros entendemos esa lógica y podemos entender el lenguaje en el cual está escrito, podemos ahora tomar esa instrucción de la rana e introducirla a otro organismo que tiene el mismo lenguaje, el ADN, para que ahora pueda hacer esta misma instrucción que nosotros le estamos dando. Así fue como nosotros logramos llegar a producir una espuma contra incendios por medio de bacterias. Ahora, teniendo ya bien este contexto, pueden quedarse con la idea de que prácticamente la biología sintética es como intentar programar en una computadora, pero ahora intentamos programar en organismos vivos. Les intentamos dar instrucciones específicas para que hagan algo que nosotros queremos. Idealmente, como en las computadoras, esto debería de comportarse de una manera predecible. Sin embargo, en los organismos vivos no siempre sucede eso. Así que hay mucho por desarrollar todavía de la biología sintética. Ya teniendo esos contextos de tanto qué es iGEM como qué es biología sintética, ahora hablaremos sobre 4 puntos principales. Los grandes beneficios que puede ofrecer la biología sintética y la biotecnología. Si bien hay un gran poder con la biología sintética, también conlleva una gran responsabilidad. El hecho de si realmente podemos crear un arma biológica o no por medio del uso de la biología sintética. Y también hablaremos un poco sobre el futuro. Muy bien, hablando de los beneficios, tomaré de ejemplo un poco lo que sucede en iGEM. Dentro de iGEM tenemos lo que conocemos como tracks o villages, en este caso villas, donde enfocamos cada uno de los proyectos en distintas problemáticas globales. Aquí, por ejemplo, menciono 2 principales: terapias y conservación del ambiente. Ahora, en estos 2 ejemplos, estos son 2 equipos que participaron el año pasado. Otra pregunta súper rápida: ¿cuántos de aquí tienen contexto o background de ciencias? ¿Ok? Perfectísimo. De repente vi algunas manos que no se levantaron, entonces voy a intentar explicar estos proyectos de la manera más sencilla que pueda. El proyecto que pueden ver a su izquierda es un proyecto de terapia donde un equipo de la Universidad de McGill estaba desarrollando un organismo que pudiera dar una solución al combate contra cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, como pueden ver en la imagen que está ahí justo al lado del icono de terapia, ha tomado 466,000 vidas para el año 2020. Es una cantidad inmensa de personas gracias a esta enfermedad, por lo tanto este equipo decidió enfocarse en ofrecer una solución a esta problemática. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, dentro de principios de biología sintética, biotecnología e incluso dentro de principios de bioquímica, resulta que hay una tecnología que se llama CRISPR-Cas, la cual puedes darle una instrucción específica de buscar una característica en un organismo. En este caso voy a pedir un poco de ayuda de la audiencia. Alguien que me quiera ayudar respondiendo una pregunta. Va a ser una pregunta muy sencilla, no se preocupen, pero si quieren levantar su mano. ¿Una persona? ¿Cualquiera? Excelente. ¿Me pueden dar una perspectiva de una persona? Una característica de una persona. Excelente, muy bien. Tomemos ese ejemplo. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos tener un sistema al cual le demos una instrucción de identificar a todas las personas que tengan un lunar junto a la boca? De hecho, sorpresivamente yo soy una de esas personas. Entonces, así es algo como lo que puede hacer la tecnología de CRISPR. Nosotros le podemos dar una instrucción de encontrar a todas las personas que tienen esta característica. Si tuviéramos esta tecnología, esa tecnología me hubiera encontrado a mí y probablemente a algunas cuantas personas más de aquí. Lo interesante de esta tecnología es que puede ser específica. Me va a encontrar a mí, pero no te va a encontrar a ti que tienes otra característica distinta a la mía. Lo que este equipo hizo fue encontrar una característica de las células cancerígenas. En este caso es un término un poco más avanzado, es un oncogen. No me voy a meter a términos técnicos en este caso, pero es una característica, una vez más, que pertenece a las células que se pueden reconocer como cancerígenas. Entonces, a partir de ahí, este equipo ya tenía un primer paso muy importante: poder tener un sistema que va a diferenciar entre células buenas y células malas, o células saludables y células cancerígenas. El siguiente paso que ellos tomaron fue ofrecer una solución. Ya una vez que ellos podían identificar a esa célula específica, el siguiente paso es qué hacer respecto a esta célula.
Va a sonar un poco raro, pero lo que este equipo logró hacer fue destruir las células cancerígenas. Esto no es algo nuevo para las personas que han estado en ciencias de la vida. Muchas de las terapias o de las soluciones que se han intentado buscar contra cáncer involucran la eliminación de las células cancerígenas por medio de apoptosis o otros sistemas. Por lo tanto, este equipo hizo algo parecido a ello. Por medio de otros sistemas, daban una instrucción de que una vez que se encontrara la célula cancerígena, esta fuera destruida. Por otro lado, en el aspecto de conservación, tenemos un equipo de la Universidad de Estonia, donde, como pueden ver, su proyecto está enfocado en abejas. Las abejas son organismos súper importantes para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, la cantidad de abejas en nuestro planeta está reduciendo por distintas razones. De hecho, este equipo menciona un poco sobre esas razones y se enfocan específicamente en una. Como podrán ver en la imagen que está abajo, en la que está como moradita o rosa, dice que uno de los grandes problemas para las comunidades de abejas es un virus específico. DMW, una vez más, no me voy a meter a temas específicos, pero este es un virus que afecta a las abejas y que puede provocar la muerte de las mismas. Por lo tanto, este equipo decidió hacer una solución o una respuesta a este problema. Resulta que ellos modificaron genéticamente a una levadura, que es un organismo que se puede utilizar para el desarrollo de cerveza y otros alimentos, para que esta levadura pudiera desarrollar una instrucción que iba a bloquear el desarrollo de la vida del virus. Es un poco tricky intentar explicar este proceso, pero dejémoslo de esta manera. La levadura es comida por la abeja y dentro de la abeja empieza a producir esta instrucción de este virus no se puede desarrollar aquí. Por lo tanto, cuando llegue el virus, se va a encontrar con este producto de la levadura y no se va a poder desarrollar. Por lo tanto, condición de ganancia para la abeja, ¿cierto? Si quieren encontrar un poco más sobre estos proyectos, pueden con toda confianza buscarlos en la página de iGEM. Todos los proyectos de iGEM son open source. Entonces, toda la información sobre cómo se desarrolló el proyecto y qué fue lo que encontraron puede estar disponible en las páginas de iGEM. Ahora, aquí me voy a quedar respecto a la descripción de estos proyectos porque más adelante voy a regresar a esos proyectos específicos. Ahora bien, hablemos sobre el otro lado de la moneda. Ya hablamos sobre los beneficios. Qué genial que podemos desarrollar una terapia contra cáncer. Qué genial que podemos apoyar en las comunidades de abejas. Pero hay algo más detrás de ello. Un gran poder definitivamente conlleva una gran responsabilidad. Como lo dijo el tío Ben. Y aunque pueda parecer un poco chistoso o informal, la verdad es que esto tiene mucho valor en el desarrollo de las ciencias de la vida. Todas las personas que están trabajando aquí o que están estudiando en temas de ciencias, en algún momento sería muy importante que ustedes mismos se pregunten cuál es la responsabilidad que conlleva el trabajo que ustedes están haciendo. Ahora, tomando esto en cuenta, la razón por la cual me interesa hablar sobre responsabilidad respecto al gran poder que ofrece la biología sintética es porque la biología ya se ha utilizado para generar daños. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que pueda suceder en el futuro, esto es algo que ya sucedió. Vidas de personas ya se perdieron porque personas decidieron utilizar el poder al cual tenemos acceso ustedes y también tengo acceso yo para mal. El caso de 2001. En 2001 en Estados Unidos se empezaron a mandar estas cartas que ustedes pueden ver en pantalla. Es el caso conocido como Ameritrax de 2001, donde se estaban utilizando cartas impregnadas con, ¿cómo se llamaba el estado vegetativo? Es anthrax, pero son las esporas, perdón, esa es la palabra que estaba buscando. Estaban enviando esporas de Bacillus anthracis, anthrax, a lugares donde había personas con poder de decisión en Estados Unidos. Lo interesante sobre las esporas de anthrax o de Bacillus anthracis es que una vez que tú las inhalas, no vas a percibir directamente el efecto sobre tu vida o sobre tus vías respiratorias. Va a tomar un tiempo de incubación hasta que tú puedas ver el efecto. Por lo tanto, es algo relativamente no percibible que te va a terminar dando un efecto potencialmente letal. En este caso, las cartas que se estaban haciendo estaban disfrazadas de cartas de personas de cuarto grado, o sea, de niños, y se enviaban una vez más a personas con poder de toma de decisión en Estados Unidos para que estas personas las abrieran. Lo muy interesante de las armas biológicas es que a veces ni siquiera es como que te tengan que inyectar con algo o que te tengan que hacer un stab con algo para que te generen un daño. En este caso solo bastaba que las personas abrieran la carta e inhalaran. Las esporas de Bacillus anthracis tienen la capacidad de volar por medio del ambiente. Entonces,
En este caso, afortunada y desafortunadamente, únicamente hubo, si no me equivoco, muerte de 5 personas o menos, mientras que una cantidad más grande de personas fueron hospitalizadas. Sin embargo, es bueno saber que no tuvo un efecto tan grande como podría llegar a tener el uso de un arma biológica. Ahora bien, este es solamente uno de los casos. A lo largo de los años e incluso recientemente se han utilizado más armas biológicas en China, en Japón y en otros lugares del mundo. Tanto es la posibilidad de que la biología sintética, la microbiología, la inmunología, la bioquímica y temas por el estilo puedan ser utilizados para generar un daño, que incluso hay publicaciones sobre la capacidad de estas tecnologías y de estas ciencias para generar estos daños. Este es un artículo que me encontré el día de ayer, llamado La ingeniería genética y el desarrollo de armas biológicas. El título por sí mismo creo que habla muy bien sobre lo que estamos intentando comunicar en este día. Y especialmente encontré este párrafo al inicio del artículo, donde habla, me voy a enfocar en la última parte de ese texto, donde dice, se pueden modificar genéticamente microorganismos patógenos que ya se encontraban en nuestro planeta antes que la propia existencia del hombre y convertirlos en potentes armas biológicas. Aquí es muy importante saber que, como ya había mencionado Juan, ya existen organismos con potencial de pandemia. Sin embargo, la biología sintética, la ingeniería genética, la biotecnología y otras tecnologías promueven el desarrollo o el aumento de estas capacidades en los organismos. Bueno, no me voy a adelantar, les iba a dar un ejemplo de estos casos, pero lo mencionaré más adelante. Ahora, me gustaría que a partir de este punto en la presentación realmente ustedes se pongan a preguntarse si la investigación, el proceso o aquello que a ustedes les gustaría hacer podría resultar en un arma biológica. Spoiler alert, probablemente la respuesta en este momento va a ser no, mi investigación nunca podría llegar a dar un arma biológica. Sin embargo, esa es la perspectiva que muchísimas de las personas tenemos al inicio. Es importante preguntarnos constantemente cómo se puede utilizar lo que nosotros estamos desarrollando. Ahora, tomemos una vez más los ejemplos que estábamos hablando sobre iGEM. Ya les hablé sobre los beneficios. Originalmente quería dar un tiempo para preguntarles a ustedes cuáles podrían ser los riesgos que ustedes identifican sobre estos proyectos. Sin embargo, me voy a ir un poco más rápido a partir de esta parte de la presentación y me voy a ir directamente a comunicarles lo que yo puedo identificar como riesgos en estos proyectos. Parte de mi trabajo dentro de iGEM es evaluar todos los proyectos que participan en la competencia, analizar potenciales riesgos biológicos y encargarme de mitigarlos. Uno de esos proyectos que me tocó identificar este año fue el proyecto de la Universidad de McGill. Ahora bien, regresando un poco al fundamento sobre este proyecto. Es un proyecto que tiene la capacidad de identificar células humanas cancerígenas y entregar algo a esas células. De buenas a primeras puede parecer que la investigación no tiene un riesgo tan grande. Sin embargo, veámoslo desde una perspectiva un poco más grande. Este es un sistema que puede identificar componentes humanos. Si bien ahora mismo está utilizado para poder identificar células cancerígenas, ¿qué pasa si yo cambio esa instrucción? El sistema ya existe. El sistema ya puede llegar al cuerpo humano. El sistema ya tiene un método de dosis. Lo único que yo tengo que hacer, si tengo el conocimiento sobre biología sintética, biotecnología e ingeniería genética, es simplemente cambiar la instrucción. Vámonos a la segunda parte del proyecto. El resultado de una vez que se identifica esta célula es destruirla. Esa realmente creo que ni siquiera se necesita cambiar. ¿Qué pasa si únicamente cambio el objetivo y dejo la instrucción resultante exactamente como está? ¿Qué daños puedo llegar a causar en la vida de las personas? Y saben, algo muy interesante dentro de iGEM es que nunca vamos a pensar que nuestros alumnos o nuestros competidores quieren hacer un daño. Son personas que primero que nada están pagando por participar. Y segundo, probablemente son personas que están muy emocionadas sobre su desarrollo de proyecto. Así como a mí también me tocó estarlo cuando fui estudiante. Realmente no buscamos generar un daño a las personas, no buscamos generar un sistema que pueda afectar la vida de millones de personas, pero tal vez, y solo tal vez por accidente, estemos generando algo que pueda llegar a ser utilizado como un arma biológica. Y estoy completamente consciente de que la palabra arma biológica puede sonar muy fuerte, pero tal vez esto pueda llegar a suceder. Ahora hablemos del proyecto de las abejas. El proyecto de las abejas sabemos que es muy importante para el desarrollo de nuestra economía.
¿Por qué? Porque tienen que ver con temas de agricultura. A veces es sencillo enfocarnos en los riesgos sobre las personas, y si bien este riesgo que voy a hablar también tiene relaciones indirectas con nosotros, también es importante ponernos a pensar en el ambiente, en los animales y en otros efectos socioeconómicos que nuestros proyectos puedan tener. Tal vez tu proyecto no va a desarrollar un daño sobre una persona directamente, pero ¿qué tal, por ejemplo, en este caso de las abejas, si generas un daño sobre un organismo que es importante para el desarrollo agricultor y por lo tanto terminamos afectando a agricultura en nuestros países? Indirectamente afectando también a los humanos, indirectamente generando potenciales muertes. Sin embargo, al momento de comparar estos dos proyectos, es importante ver que la posibilidad de que estos dos proyectos sean utilizados para el mal pueden ser distintas. Esto es un término muy importante que desafortunadamente en México no hemos podido conversar mucho al respecto todavía, conocido como uso dual. Uso dual es la capacidad inherente de cualquier cosa, ni siquiera estoy hablando únicamente de ciencias de la vida, de cualquier cosa que está pensada para ser utilizada para el bien, que también tiene la capacidad de ser utilizada para el mal. Las ciencias de la vida, desafortunadamente, tienen un gran potencial para ello. Como lo hemos visto en estos dos casos específicamente, ambas tecnologías tienen la capacidad y el poder de generar un gran bien al mismo tiempo de que tienen una capacidad de generar un mal. Sin embargo, al comparar estos dos proyectos, tal vez la probabilidad de que se utilicen para mal pueda ser distinta. Esta es una parte muy importante con la cual espero que nos vayamos todos de aquí con esto en mente. Es algo muy relacionado a lo que se mencionaba al inicio de este coloquio. No todo se trata sobre qué es lo peor que pueda suceder. No todo se trata sobre, ok, nos vamos a morir todos en el mundo. También se trata de cuáles son los beneficios que estas tecnologías que tienen riesgos nos pueden ofrecer. ¿Cómo llegamos a un balance entre el beneficio y el riesgo? Esa es una de las preguntas más importantes y más difíciles que me toca responder en mi trabajo. ¿Qué considero que está bien como riesgo? ¿Qué considero es el límite correcto al cual las personas se pueden exponer? No es una respuesta sencilla, nunca es una respuesta clara. En distintos países las respuestas pueden ser distintas. Sin embargo, es importante que nos hagamos esta pregunta. En el lugar donde ustedes estén, a lo mejor ustedes no están en un laboratorio ahora mismo o a lo mejor lo están. En algún momento, potencialmente, ustedes van a tener el poder de decidir qué tanto riesgo están dispuestos a tomar. Y es importante no dejarlo de un lado. Es importante no decir, nada, eso nunca va a suceder en mi investigación, porque yo quiero que mi investigación sea usada para el bien. Bueno, te tengo noticias. Las tecnologías que se han desarrollado para el bien también se han utilizado para el mal. Y la bomba atómica es un gran ejemplo de eso. Entonces, no porque nosotros queramos y deseemos que nuestra tecnología se utilice para el bien, significa que todos la van a utilizar para el bien. Es por eso que iGEM está intentando liderar la pregunta y el cuestionamiento de ¿qué significa usar responsablemente las ciencias de la vida? Una vez más, no es una pregunta, no es una respuesta sencilla. Sin embargo, cada vez intentamos acercarnos más y más a esta respuesta. Es por eso que hacemos esto, es por eso que nos reunimos con ustedes, porque también sus perspectivas son importantes para esto. Yo tengo 24 años, no es como que tengo una carrera súper grande en estos temas. Sin embargo, se me ha dado el espacio de poder dar mi opinión, de poder pensar en cuáles son los efectos para el mundo. Hay un espacio también para cada uno de ustedes en estos ambientes, en estos lugares de discusión. Como Juan bien lo mencionaba en su presentación, es una gran área de oportunidad para cada uno de nosotros. Dentro de mi universidad, soy una de las primeras personas de los cuales ha hecho investigación sobre uso dual. Ojalá más personas puedan hacer más respecto a esos temas en otras universidades y incluso en mi misma universidad. Tenemos la oportunidad de desarrollar esta tecnología, de desarrollar estos cuestionamientos. Qué increíble sería si alguno de ustedes está interesado en esto y se quiere unir. Sin embargo, tal vez no sea lo tuyo, tal vez no quieras dedicar tu carrera a pensar en estas ponderaciones respecto a responsabilidad, pero ojalá que en tu trabajo, en tu investigación, en el laboratorio donde estés, puedas tener este contexto suficiente para tú hacerte la pregunta de qué significa hacer ciencia responsablemente. ¿Hacia dónde va mi investigación? ¿Quiénes se van a ver afectados positiva y negativamente? ¿Qué voy a hacer al respecto una vez que yo identifico estos potenciales usos?
Ahora, ya hablé suficiente de lo triste o de la perspectiva de riesgos sobre esto. Quiero regresar a lo mismo que estábamos hablando al inicio. iGEM es una celebración. iGEM no se trata sobre tu proyecto tiene riesgos, no te vamos a dejar hacer esto. ¿Sabes qué? Oye, no, tu laboratorio no está equipado correctamente para hacer esto. Algo que me quedó muy claro cuando empecé a trabajar en iGEM es que no buscamos ser una policía de la bioseguridad e ir con cada equipo y decirles, tú no puedes hacer esto. Al contrario, nuestro objetivo y mi trabajo es asegurarme que las personas y los equipos puedan hacer sus proyectos ambiciosos de la manera más responsable posible. Asegurarme de que no se están poniendo en riesgo y si se están poniendo en riesgo, que tengan las medidas correctas para poder lidiar con ese riesgo. Entonces, donde sea que les toque estar, no se trata de limitar el desarrollo tecnológico, porque una vez más esto puede traer grandes beneficios a la humanidad. Qué genial, la biología sintética, la biotecnología, las ciencias de la vida y muchas otras ciencias pueden traernos soluciones a los problemas del mundo. Hay que usarlas, pero el cómo las usamos es una pregunta muy importante también. No solamente se trata de usarlas por utilizarlas. Entonces, es bueno y es importante que tengamos estas conversaciones con una perspectiva de prepararnos para un futuro donde se puedan utilizar estas tecnologías de manera segura. Una vez más, no se trata de limitar, no se trata de cerrarnos al uso, se trata de buscar la manera en la que podemos utilizar estas tecnologías sin causar daños. Muchas gracias, soy Alonso Flores y si me quieren contactar, ahí está mi correo en la presentación. Okay, bueno, primero, gracias, la presentación fue muy clara, el entusiasmo, el proyecto es buenísimo. Y bueno, no quisiera extenderme mucho, es un tema que se presta a una discusión muy larga, pero de manera concreta, ¿se ha discutido alguna serie de recomendaciones concretas? No sé, algo que, digamos, aplique a la mayoría de proyectos relacionados, por ejemplo, en el área de biotecnología, cualquiera de las subramas. ¿Alguna serie de recomendaciones que ustedes ya manejen y que, digamos, sea como que el filtro inicial que diga, no, debes cumplir con esta serie de lineamientos para que tu proyecto reciba el apoyo? Claro, voy a hablar sobre la perspectiva específica de iGEM, que es donde pues, más me ha tocado trabajar, donde he evaluado proyectos y riesgos. iGEM tiene un set de políticas de distintos temas. Por ejemplo, cuando salió todo el tema de la pandemia de COVID, había muchos equipos que querían trabajar con COVID, por lo tanto, iGEM desarrolló una política respecto al uso de COVID en proyectos. En este caso, el primer método que nosotros utilizamos para poder definir si un proyecto necesita más evaluación o no es lo que nosotros conocemos como nuestra política de la lista blanca, o en inglés White List Policy, la cual es un listado de organismos, actividades y partes genéticas de las cuales no se necesita una aprobación extra de iGEM para que los equipos puedan utilizarlo, lo cual es un poco distinto a lo que se suele hacer en los gobiernos, donde los gobiernos suelen tener una lista de lo que no puedes hacer. En iGEM tenemos una lista de lo que sí puedes hacer y todo aquello que no entra en esa lista es necesario que entregues una forma de seguridad donde expliques qué es lo que quieres hacer, con qué organismos, partes o actividades, dónde lo quieres hacer y cuáles son los riesgos que tú identificas dentro de este proceso. Entonces, esa es desde la perspectiva un poco más sobre iGEM. Hablando de la perspectiva más internacional, la Organización Mundial de la Salud, asimismo como otras organizaciones internacionales, han estado desarrollando unos cuantos documentos que intentan tratar un poco ese tema. Sin embargo, algo que también hemos aprendido mucho con iGEM es que, especialmente en términos de biología sintética, donde un cambio muy pequeño puede generar un proyecto completamente distinto, buscamos acercarnos al análisis de riesgos de una manera adaptativa, donde sí tenemos un sistema que nos permite identificar las cosas básicas, pero intentamos dar pie a que los equipos mismos nos expliquen cuáles son los riesgos que ellos identifican y por qué, lo cual creo que también es una tendencia que se está intentando seguir en organismos internacionales. Sin embargo, en organismos internacionales es un poco más complejo llegar a un acuerdo sobre qué está bien y qué está mal. Ok, sí. Sí, me gustaría, si se me permite, hacer como que un comentario, no sé. Quizás ya esté contemplado, pero yo creo que una serie de lineamientos es que desde
el entrenamiento de los mismos estudiantes es que las buenas prácticas de laboratorio sean llevadas correctamente, ¿no? Desde el manejo adecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos, los protocolos bioéticos para saber con qué organismos sí, en qué condiciones. Y aquí es donde sí me detengo tantito, o sea, en qué condiciones. Eh, Hasta donde sé, bueno, en el país no tenemos laboratorios de bioseguridad de nivel que permite trabajar con patógenos emergentes. Hasta donde sé, se tiene la intención, pero eso requiere de una infraestructura. La OMS maneja lineamientos de cómo debe ser en las instalaciones, el laboratorio, cabinas de bioseguridad y entrenamiento, ¿no? O sea, se deben reunir un montón de requisitos con los cuales pues yo plenamente estoy convencido de que se tienen que hacer. Yo soy partidario del uso de la biotecnología, crecí en medio de estos debates y soy partidario del uso de la biotecnología en todas sus vertientes. Entonces, creo que desde ahí, o sea, sí debemos ser muy conscientes de que, pues sí, querían trabajar con un virus que, Sí. menos, bueno, a ver, ¿dónde están tus instalaciones que cuestan, no sé, $200 millones? Solamente el mantenimiento, ¿no? O sea, creo que desde ahí a lo mejor es donde dice, bueno, sí es parte de lo que se debe tener en cuenta. Y sí me preocupa el que de repente no tengamos claro qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no, porque en los últimos 20, 30 años, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Pues la política ha sido de prohibición, prohibición, prohibición. O sea, en cuanto se menciona la palabra, hay riesgo, arma biológica, peligro, pandemia, prohibición, 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 y la tenemos, ¿no? Investigación con organismos genéticamente modificados, enfrente a una serie de restricciones que limitan el avance fuertemente. Entonces, Sí. creo que desde ser muy claros, de decir, bueno, aquí tus residuos vas a ser muy responsable con ellos, la vigilancia del Comité de Bioética y todo eso creo que contribuye y pues Sí. ahí vamos, ¿no? O sea, y me entusiasma mucho todo esto, ¿no? No, hombre, Gracias. muchísimas gracias. De hecho, construyendo un poco sobre ello, definitivamente los puntos que acaba de mencionar son puntos que hemos estado identificando desde los últimos años. Pues yo soy mexicano, entonces definitivamente me importa México y su desarrollo en este ámbito. Entonces, hablando un poco sobre la presencia de laboratorios de niveles altos de contención, para los que no tengan el contexto de esto, el nivel de bioseguridad en los laboratorios se clasifica en base a 4 niveles. El nivel 4 es el más alto, donde se trabajan organismos que si te infectas con ellos prácticamente significa muerte. Y hasta el nivel 1, donde trabajamos en laboratorios como los laboratorios de preparatoria, donde si te llegas a infectar con uno de los organismos con los que estás trabajando, lo más probable o lo más feo que te puede suceder es un problema con el estómago. Entonces, sí, efectivamente México actualmente lo más alto que tiene de niveles son 3 y 3 plus, que es intentando acercarse un poco más a 4. Sin embargo, por aquí nuestros compañeros del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales han estado investigando un poco más sobre la potencial apertura de estos laboratorios en la región latinoamericana. Si no me equivoco, México está en conversaciones sobre poder abrir un laboratorio de alta contención, un laboratorio de nivel 4, al igual que otros países en Latinoamérica. Por lo tanto, es necesario definitivamente desarrollar estas normativas o estas direcciones sobre cómo o qué significa, mejor dicho, trabajar en un laboratorio de alta contención y cómo lo podemos hacer de manera responsable. De hecho, construyendo un poco sobre eso, mi compañera Michelle y yo estamos trabajando un poco sobre intentar desarrollar la información que va a ser necesaria para poder llegar a esas decisiones. Porque nos falta mucha información sobre qué significa trabajar de manera segura con ciertos organismos, que son todas estas preguntas de qué métodos de contención necesitamos tener, qué medidas de laboratorio tenemos que tener, qué PPE o Personal Protective Equipment o EPP en español necesitamos tener para poder trabajar con estos organismos. Esa es información que definitivamente falta en el contexto latinoamericano y que cada país tiene su propio sistema de clasificación de riesgos. Entonces queremos movernos hacia adelante con ese proceso de poder preparar toda la información que se va a necesitar si se toma la decisión de sí abrir esos laboratorios de alta contención. Entonces, sí, definitivamente es un tema muy, muy importante. Muchas gracias por traerlo a flote. Idealmente, y esperamos que más personas se nos unan próximamente, estaremos trabajando en prepararnos para ese futuro.
Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entre medias de que van bajando, me gustaría hacer una referencia que a mí me hicieron hace un tiempo. Una metáfora, mejor dicho, comparando los carros y la bioseguridad. En los carros, una persona me decía, los frenos no existen para que el carro vaya lento. Los frenos existen para que el carro vaya rápido y no tengas el riesgo de volcarte o de irte por la calle. Con la bioseguridad puede suceder algo similar. Esta metáfora tiene algunas limitantes, sin embargo, creo que puede comunicar de manera correcta esta perspectiva. La bioseguridad son como los frenos en un carro. No están hechos para detener el desarrollo tecnológico, están hechos para acercarnos al desarrollo tecnológico de la manera más segura que podamos. Siempre va a haber riesgos, siempre, igual que con los carros. Sin embargo, nos subimos a un carro todos los días, muchas de las personas aquí presentes. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos hacer eso o algo parecido con la tecnología que ahorita podemos estar pensando que puede llegar a representar riesgos muy grandes para nuestro mundo? Va, gracias. ¿Pregunta? Hola, ¿qué tal? Esta es una pregunta un poco más a nivel personal. ¿Cómo puede hacer un mortal como nosotros aquí presentes para involucrarse no solo en iGEM, pero en general, o sea, cómo te reclutaron, cómo te involucraste? ¿Fueron hacia ti? ¿Fueron en una campaña a tu universidad? Porque la verdad es que yo llevo años aquí atrapado. Y nunca había escuchado hablar de IEM, por ejemplo. Entonces, pues me parece que es una organización bastante grande y pues que no suene así como mucho en universidades o en facultad de ciencias, principalmente aquí en la UNAM, pues me parece curioso, ¿no? Entonces, pues sí quisiera pues tener más detalles, saber más. Ya, Claro, muchas gracias. claro. De hecho, si no me equivoco, la UNAM ha llegado a tener equipos de iGEM. ¿Hay algún miembro de equipo por aquí? Ok, ¿no? Pero sí han llegado a escuchar de los equipos. Ok. Va, yo como formé, o la razón por la cual aprendí de iGEM fue porque en mi universidad había equipos de iGEM antes que el mío. Sí es cierto que, por ejemplo, cuando yo empecé, el primer año que yo participé como estudiante fue en 2019. Para ese año, el último equipo que había participado de mi universidad había sido 2013, 2014, si no me equivoco. Entonces ya llevábamos un buen tiempo en que la universidad no participaba, en nuestra facultad no participaba específicamente. Entonces, para mi caso específico y personal, resulta que yo conocía a personas que habían participado en el equipo de iGEM y ellos me habían platicado sobre lo que era esta competencia y lo que podías hacer de proyectos y demás. La verdad es que me enamoré de todo lo que se hacía en iGEM y decidí que quería abrir equipo para mi universidad del año que yo podía estar ahí. Entonces, en 2019 me junté con más personas y entre 3 o 4 personas, si no me equivoco, fuimos con la persona el Principal Investigator o PI, que había sido parte de los equipos de iGEM antes. Nos sentamos con él y le dijimos, oiga, queremos volver a abrir este proyecto, queremos tener un equipo de iGEM. Tuvimos que hablar con directores. Participar en iGEM como estudiante en México involucra muchas veces hacer un poco de todo, hacer un poco de marketing, hacer un poco de convencimiento. Tienes que hablar con tus directores, tienes que hablar con las personas que van a poder tener el dinero para poder participar en la competencia. iGEM no es una competencia barata, cuesta más de 100,000 pesos participar. Entonces, si realmente quieren participar en iGEM, involucra un esfuerzo muy grande, pero les puedo decir que vale completamente la pena. En 2019 empecé a participar, 2020 y 2021 me convertí en líder de equipo. Sin embargo, fue justo también el año de la pandemia, entonces, para bien o para mal, a mí la pandemia me abrió puertas específicamente porque muchos de las conversaciones, de los eventos, de las juntas de personas hablando sobre estos temas estaban limitadas a ciertos países, eran en lugares como Reino Unido, en lugares como Estados Unidos, y normalmente las invitaciones iban a personas que pudieran costearse el viaje a estos lugares. Entonces, cuando llega la pandemia, esto se cancela completamente, se empiezan a abrir todos estos eventos virtuales y yo tuve la oportunidad de empezar a participar en estas conversaciones como estudiante. Les voy a ser sincero, no, o sea, sigo siendo un mortal. No es como que yo viniera a estas conversaciones y fuera como, wow, podemos hacer esto, el mundo va a cambiar de esta manera, sino simplemente llegué de una manera muy sincera, llegué a hacer preguntas, llegué a compartir mi perspectiva, mi opinión, y resulta que eso es lo que las personas buscaban. O sea, las personas no buscan, las personas que realmente saben sobre este tema,
no buscan que seas un experto, no buscan que sepas la solución a todos los problemas, buscan que seas una persona sincera respecto a tu interés en este tema y sincera respecto al hecho de no saber cuál es la respuesta correcta para estos problemas. ¿Por qué? Porque nadie tiene la respuesta correcta a estos problemas. Entonces, llegando con esa perspectiva, creo que fue algo que me ayudó bastante. También he de decir que la comunidad de bioseguridad y biocustodia alrededor del mundo es una de las comunidades más buenas que te puedes encontrar. Son personas que te apoyan en todo. Parte de las personas que conocí en estos eventos son las personas que después se convirtieron en mis asesores externos de mi tesis. Tuve asesores de la Universidad de Harvard y de otros lugares. Suena loco, pero es que realmente, si les soy sincero, la forma en la que yo conocí al asesor de Harvard fue por Twitter. La persona hizo una publicación, este doctor hizo una publicación sobre lo que él pensaba de uso dual. Yo le contesté, me dijo, oye, ¿eres el tipo de público que buscamos? Me empezó a seguir y en mi cabeza llegó esta pregunta de, bueno, tengo dos opciones, o le mando mensaje y quedo como payaso, o no le mando mensaje y me quedo sin la oportunidad de que sea uno de mis asesores. Le mandé mensaje, me respondió, me preguntó que si mi tesis era de doctorado, le dije que no, que era de licenciatura, con miedo de que me fuera a decir, ¿por qué pierdes mi tiempo? Y me dijo, va, perfecto, ¿cuándo quieres tener una llamada? Entonces, esas cosas suceden, o sea, puede parecer muy loco, pero son seres humanos, estas personas a final de cuentas, o sea, nos podemos acercar a ellos y una vez más, la comunidad de bioseguridad y biocustodia son personas muy abiertas a ayudar a otras personas. Realmente, la oportunidad que yo tuve fue porque una persona de Reino Unido fue como, va, ¿por qué no te damos la oportunidad a ti? En 2022 yo empiezo a trabajar con IGEM, empecé como Safety and Security Fellow, estuve trabajando bajo una de las personas que también fue una de mis asesoras de tesis. Ellos fueron los que me invitaron a este proyecto y les voy a ser muy sincero, o sea, cuando yo empecé a trabajar con ellos, mis compañeros que también eran fellows en otros aspectos de este proyecto, del programa de responsabilidad, ellos estaban a nivel de postdoctorado y a nivel de doctorado. Yo era el único de licenciatura y una vez más, soy muy sincero, sí me sentí así como, wow, realmente soy la persona correcta para estar aquí. Porque estas personas hacían sus perspectivas sobre, wow, el mundo se va a ver así de esta manera en unos cuantos años. Y yo era más como, ok, yo creo que este proyecto se puede utilizar de esta manera. Entonces era una perspectiva muy distinta. Sin embargo, me di cuenta conforme empecé a trabajar con ellos que las personas, mis jefes, no esperaban que yo fuera la persona con las respuestas perfectas para todos esos problemas. A finales de 2022, mis dos jefes resulta que se salen de la organización y me ofrecen el puesto en el que estoy ahorita, que es el puesto de Program Officer, cuando realmente, una vez más, ¿por qué no contratar a otra persona que lleva más experiencia en esto? ¿Por qué no contratar a otra persona que puede tener un contexto internacional sobre este problema? ¿Por qué darle la oportunidad, en este caso a mí? Y creo firmemente en que parte de esa respuesta yace en que porque realmente me interesa este tema. Realmente quiero generar un cambio. Y si eso es algo que ustedes comparten, estoy seguro que la persona que ustedes se acerquen va a abrir las puertas porque es algo que se nota definitivamente. Afortunadamente he tenido la oportunidad de moverme un poco más ahora a yo ser esa persona que habla con nuevas personas como ustedes y comunicarles que realmente se puede, así como lo hicieron para mí otras personas antes. Y les puedo decir que realmente ahora ya estando de esta perspectiva, de este lado, puedo notar cuando una persona quiere hacer algo realmente, o sea, personas, maestros que estén aquí también, estoy seguro que han podido identificar eso. Entonces, si realmente es algo que les interesa, se puede lograr. Simplemente hay que acercarse a las personas de una manera sincera, respetando que también son seres humanos. Hay que respetar límites. No sé, si están en un evento donde están con una persona que a ustedes les interesa mucho hablar, pero ven que esta persona está en un ambiente un poco más como de relajación, no quiere hablar mucho sobre negocios y demás, también sean respetuosos. O sea, si ustedes demuestran que pueden ser respetuosos sobre la vida de una persona, estoy seguro que las puertas, esta misma persona se las va a abrir. Entonces, sí, simplemente acercándose a las personas, siendo sincero y respetando que son seres humanos, es la manera en la cual yo creo que se puede llegar a tener conversaciones y proyectos como estos. Muchas gracias, Alonso. Creo que todavía tenemos chance de una pregunta. Quería hacer un comentario muy rápido porque la mayoría de los estudiantes no estaban en la sesión anterior,
pero en la sesión anterior precisamente Juan García al final les compartió una serie de recursos que son, bueno, en este caso IEM es muy específico y es una competencia en la que se paga una cantidad que puede ser prohibitiva para el contexto de México, pero en la presentación de Juan hay una serie de organizaciones que ofrecen programas de verano en las que ofrecen becas para asistir a esos programas. Hay programas virtuales muy buenos sobre bioseguridad, sobre inteligencia artificial, sobre riesgos catastróficos globales en general, y son gratuitos. Entonces, les recomiendo, está grabado en el Facebook. Ahí pueden ver la charla de Juan. Al final les comparte un link al que pueden entrar a la presentación y ahí vienen todas las universidades y organizaciones que ofrecen programas y también libros gratuitos, ¿cierto, Juan? Y hablando de libros, tenemos unos libros allá afuera, pueden registrarse y pues haremos una rifa que después podrán recoger con Iris los libros. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Por acá. Sí, por favor. Una disculpa también que ya me extendí en tiempo, pero espero sea un tema interesante para todos aquí. Como bien menciona Sandra, este es un caso muy específico de tipo de riesgos catastróficos globales. Yo me enfoco en esto, pero estoy segurísimo que las personas que se puedan quedar durante hoy y mañana en el evento van a poder ver que hay mucho más que solamente biología sintética, biotecnología en estos temas. O sea, sería como una pregunta medio compuesta. O sea, algunos ejemplos de qué temas están en la whitelist y bajo qué como criterio se decide que están en la whitelist, y ninguno de esos temas puede llegar a ser como peligroso. O sea, en alguno de los casos, o sea, como llevarlo al extremo, pues. Claro. Es una pregunta muy interesante porque solemos poner en la whitelist todas aquellas cosas que ya se han trabajado durante muchos años en IGEM, que sabemos que no representan un riesgo directo para las personas, siempre y cuando se sigan las medidas básicas de bioseguridad y biocustodia. Entonces, eso es algo que debería ser enseñado en todas las universidades, en todos los contextos educativos. Debe de haber una cantidad mínima de manejo de riesgos, el cual también nosotros exploramos específicamente con los equipos cada año. Les pedimos que nos den una especificación de cuál es el entrenamiento que tienen, en qué temas específicos, y si consideramos que necesitan entrenamiento específico en otra cosa para poder llevar a cabo su proyecto, se los pedimos. Pero bueno, teniendo este contexto, organismos como, por ejemplo, E. coli específicamente ciertas strains, ciertas cepas, pueden no representar un riesgo. Las más utilizadas para modificación genética son DH5-alfa y BL21. Entonces, esas dos cepas sabemos que no van a representar un riesgo siempre y cuando se manejen de manera correcta. Y en algún punto lo que podría ser interesante, por ejemplo, con la pregunta que hacías, es, bueno, tal vez el organismo no representa un riesgo, pero ¿qué tal si yo le meto una instrucción a ese organismo para que ahora represente un riesgo, ¿no? Ahí podría ser un caso interesante. Sin embargo, esa es la razón por la cual IGEM separa la whitelist en 3 características principales: organismos, partes y actividades. Esto prácticamente cubre todo el trabajo de laboratorio. Dentro del trabajo de laboratorio, a nosotros nos importa con qué estás trabajando para ver si esto en sí mismo representa un riesgo, como por ejemplo grupos patógenos de grupo de riesgo 2, grupo de riesgo 3 o incluso grupo de riesgo 4, que no están permitidos en IGEM, pero que podrían llegar a ser cuestionados por una persona, ¿no? El otro lado, las partes, son cualquier tipo de modificación genética que vayas a hacer sobre este organismo. Entonces, por ejemplo, en la whitelist tenemos modificaciones como producir ciertas moléculas que sabemos que no van a representar un riesgo, pero, por ejemplo, otra cosa que sí necesita revisión de parte de IGEM es cualquier modificación genética que tenga como objetivo algún componente del cuerpo humano. Entonces, a lo mejor estás trabajando con E. coli, pero si tú vas a poner una modificación que puede interrumpir el sistema inmune de un humano, eso ya te hace que tengas que entregar una forma de seguridad. Por lo tanto, nos vas a dar todas estas características del proyecto que quieres hacer. Y por último están las actividades, que esta sección nace por justamente este tipo de situaciones donde a lo mejor no haces nada riesgoso con un organismo y nada riesgoso con una parte, pero tal vez por hacer algo, literalmente hacer una actividad,
te puedes poner en riesgo a ti mismo. Por ejemplo, el caso de tomar muestras de ambiente. Bacillus anthracis se puede encontrar en muestras de suelo. De buenas a primeras puede parecer que si tú tomas una muestra de suelo para identificar ciertos organismos que están ahí, no representa un riesgo. Sin embargo, por ejemplo, dentro de la lista de IGEM, tomar muestras ambientales necesita una revisión extra por este mismo caso. Necesitamos saber cuál es la naturaleza de la muestra que vas a tomar y cómo te vas a asegurar de que no te vas a poner en riesgo. Entonces, no, ahí ya cubre la parte de que, bueno, no estoy haciendo nada riesgoso con un organismo porque no quiero identificar un patógeno, tampoco le estoy haciendo una modificación genética todavía, simplemente quiero sacar un organismo de una muestra específica, pero eso en sí mismo representa un riesgo. Entonces, sí, la lista de IGEM representa o cubre cosas que sabemos que no van a representar un riesgo porque ya lo hemos hecho repetidas veces o porque tenemos expertise como backup para poder tomar esa decisión. Y todo lo que no entra en esa característica son las cosas que pueden representar desde un riesgo mínimo hasta un riesgo muy alto. Pues muchas gracias, Alonso. Vamos a seguir, vamos a dar unos 5 minutitos nada más para hacer el cambio, ¿no? Para la siguiente conferencia.